Hola, buenas noches. Buenas noches, amigos, amigas, familia de Dios. Les doy la bienvenida a una emisión más de nuestro espacio de meditación. Empiecen a llegar, empiecen a conectarse. Recuerden que en este espacio pueden ustedes hacer de manera libre sus preguntas, sus dudas, cualquier inquietud ha estado dejando de un lado durante algunas transmisiones la interpretación de sueños. Es también algo importante en nuestra vida cotidiana. De repente llegamos a tener algún sueño y que resulta tener importancia y tener trascendencia. Muchas veces, a través de los sueños, llegamos a recibir mensajes importantes. Y de hecho, en la Biblia se narra el caso de José. Es un personaje bíblico bastante icónico por este aspecto, en el cual él recibe el don de interpretar los sueños. Y a través de este don, efectivamente, pues él empieza a ser destacado. Y es una historia realmente muy bonita, es una de las historias que de manera personal a mí me gustan mucho, precisamente pues porque se marca la presencia del Señor en la vida de José. José, el que interpretaba sueños. Y es muy conocido precisamente el episodio en el cual José interpretó el sueño del faraón. Aquel sueño que el faraón tuvo y que precisamente él sentía que era un sueño muy inquietante. Y es precisamente esta parte en la cual cuando nosotros tenemos un sueño con carga energética, pues algo en nuestro interior nos va precisamente a decir, vamos a intuir que es un sueño importante, que es un sueño que tiene un mensaje para nosotros. Entonces, como estaba comentando, pues en este episodio resulta que el faraón había tenido este sueño que le resultaba bastante inquietante. Él había soñado 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y que las vacas flacas habían devorado a las vacas gordas y seguían estando flacas. Entonces el faraón en aquel tiempo mandó llamar a adivinos, a sabios de la época y personas que pudieran interpretar su sueño. Y no lograban obtener una interpretación. Entonces, alguien le comentó a la persona muy cercana y de confianza del faraón que en la prisión estaba un hombre que había interpretado el sueño de 2 personas y que había obtenido una interpretación verídica. Fue así como el faraón entonces mandó llamar a su presencia a José, y José dio la interpretación del sueño. Para esto nosotros advertimos cómo el Señor iluminó a José para obtener la interpretación. José en todo momento estaba consciente, sabía que estaba recibiendo la iluminación directamente del Todopoderoso, del Dios único, para revelar al faraón la interpretación de su sueño. Y cuando esta interpretación fue revelada al faraón, el faraón se dio cuenta que efectivamente era así. Y en ese momento nombró a José, lo nombró como el encargado principal de llevar a cabo una obra muy extensa, muy grande, en el tema de recopilar las semillas, ya que precisamente la interpretación de José consistía en advertir al faraón
que vendrían 7 años de cosecha muy amplia, muy vasta, seguida de 7 años de carestía, 7 años en los que no habría cosecha. El faraón le preguntó a José cuál sería en un momento dado la solución a esto. José respondió que la solución sería efectivamente reunir los granos, construir graneros más grandes que permitieran almacenar la mayor cantidad de granos. Y en ese momento el faraón designó a José como el principal encargado de esta obra. Entonces, este pasaje, pues, familia de Dios, este pasaje a mí me gusta en lo personal, me gusta mucho y me hace nuevamente ver, entender. Es un episodio que me hace sentir en un momento dado la presencia de Dios, cómo puede estar Dios con nosotros, cómo en un momento dado el Señor nos puede favorecer, iluminándonos, revelándonos en un momento dado la interpretación del sueño de otra persona o de nosotros mismos. Entonces, voy a dar nuevamente la bienvenida a todos ustedes que amablemente están conectándose una vez más esta tarde-noche. Seth me dice, hola, buenas noches, doctora Quero, buenas noches a todos. Dios Padre los bendiga. Gracias, Seth, bienvenida. Y reciba igualmente bendiciones también de nuestra parte. Les agradezco a las personas que ya están aquí llegando, conectándose a nuestro espacio de meditación, de reflexión, de oración, de interpretación de sueños. Un tema sumamente importante que en lo personal a mí me genera mucho agrado llevar a cabo alguna interpretación de sueños, sobre todo cuando se trata de otras personas a quienes puedo ayudar de esta manera. El Señor me bendice precisamente con esta iluminación, con esta claridad, al momento en el que alguien me cuenta un sueño, alguien me narra su sueño y el Señor me ilumina con la interpretación. De esta manera el Señor definitivamente que nos ayuda definitivamente. Para mí es una demostración de cómo el Señor está con nosotros y de cómo si nosotros nos mantenemos atentos y ponemos atención, podemos también ser prevenidos, podemos en un momento dado actuar en consecuencia, tener cierta precaución y, por supuesto, también actuar de una manera que nos podamos proteger a nosotros mismos. Bien, estamos pues una vez más reuniéndonos en nuestro espacio. Agradezco mucho su tiempo, la distinción que ustedes me hacen al escucharme. Agradezco mucho su participación, sus comentarios y el tiempo que comparten conmigo. Los comentarios que tan amablemente también comparten conmigo, con la audiencia. Una vez más doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, deseándoles una bonita noche, una bendecida noche. Elsa Sánchez Romero nos dice, buenas noches, doctora, buenas noches y bendiciones para todos. Buenas noches, Elsa, bienvenida. Y reciba igualmente bendiciones de mi parte y de parte de las personas que estamos aquí reuniéndonos en nuestro espacio. Una vez más, les doy la bienvenida y un agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Esta tarde quiero iniciar haciendo una oración a nuestro Padre Celestial, al Todopoderoso, al Dios único, por estar con nosotros, por permitirnos una vez más reunirnos. Por coincidencia, una mera coincidencia, el día de hoy supe de prácticamente 3 fallecimientos de personas no
no conocidas mías de manera directa, pero sí de manera indirecta. Entonces, como hemos comentado en momentos anteriores, estamos viviendo tiempos un poco difíciles, tiempos de crisis. Yo creo que definitivamente que lo sentimos todos, lo advertimos. Alguien comentaba el día de ayer, para nadie ha sido fácil toda esta situación que estamos viviendo en general. Y entonces, estas noticias que recibí el día de hoy me llevaron automáticamente a pensar, agradecer a Dios el don de vida. Me llevaron a agradecer, en primer lugar, la vida que el Señor me regala el día de hoy. Y por si fuera poco, salud, bienestar, familia y todo lo que necesito para mi vida terrenal. Puedo decir que todo lo que necesito para mi vida terrenal y aún un poco más. Entonces, realmente me siento sumamente agradecida con el Señor. Me siento sumamente afortunada porque me voy a permitir comentar a ustedes que el trabajo que yo hago para el Señor realmente es poco y el Señor es sumamente generoso conmigo, por un lado. Por otro lado, quiero también compartir con ustedes que soy una persona como cualquier otra, que cada día estoy luchando por ser mejor. Cada día lucho por mantenerme en el cumplimiento de la palabra del Señor. Hasta lo que conozco, hasta lo que sé. Y me atrevo a confesar y a compartir con ustedes que de repente también me cuesta trabajo. De repente, por supuesto, me sorprendo a mí misma, criticando. De repente me cuesta un esfuerzo hacer lo correcto. O lo correcto a los ojos de Dios. Lo correcto a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque siento que Dios tiene una forma diferente de ver las cosas. En un sentido muy estricto, nosotros podríamos tener una visión o una óptica. Sin embargo, para Dios es diferente. Es diferente. Y en general también siento que todos, en mayor o en menor grado, pero todos conocemos en términos bastante generales, conocemos la manera en la que Dios habla. Conocemos lo que Dios pide o quiere de nosotros, lo que el Señor espera de nosotros. Yo creo que este punto realmente no es difícil. En general, lo sabemos. Sin embargo, nos cuesta trabajo. Yo me cuento entre las personas que nos cuesta trabajo. Sin embargo, el Señor es infinitamente bondadoso y Él no renuncia a nosotros. Él nos está esperando siempre. Él realmente, tiene un amor infinito hacia todos y cada uno de nosotros y nos conoce perfectamente. Y nos tiene infinita paciencia, nos tiene amor infinito. Entonces, nosotros, claro, sí tenemos también un trabajo que hacer. Sí tenemos algo que cumplir.
una normativa, por así decirlo, que cumplir. Y bueno, en eso estamos, en ese camino nos encontramos. Y la idea de este espacio también es ese, de alguna manera el compartir las ideas, la iluminación que en un momento dado yo he llegado a recibir de nuestro Padre Celestial, del Ser Todopoderoso, del Dios único, del único Creador y Dador, que ha sido infinitamente bondadoso conmigo, como lo ha sido con otras personas y como Él quiere ser también con otras personas, porque yo lo percibo así, un Padre amoroso que está ahí esperándonos, esperando a todos y cada uno de nosotros y que nos quiere dar, pero de alguna manera, por supuesto, sí hay condiciones, sí hay una norma, sí hay puntos que cumplir. Fundamentalmente también es tener fe, es creer y confiar en Él. Esto lo he mencionado en muchas ocasiones, prácticamente lo he mencionado constantemente. Creer en el Señor, confiar en el Señor, es fundamental, es básico. Yo en este momento me estoy permitiendo compartir con ustedes estas ideas, estos conocimientos, que si nosotros también somos muy estrictos, yo creo que nos damos cuenta que lo hemos escuchado en otros momentos, lo hemos escuchado decir a otras personas, principalmente sacerdotes, ministros de la palabra de Dios. En general, yo me atrevo a decir que no es nuevo. Sin embargo, mi intención ha sido también compartir desde un punto de vista práctico, totalmente práctico, desde un punto de vista cotidiano y sobre todo, para mí, actual, principalmente, de una manera práctica. Y yo lo he llamado con estas palabras de compartir y ser testimonio de un Dios vivo, de un Dios actual, de un Dios que está con nosotros en todo momento, que nos escucha perfectamente y que nos ayuda, que nos responde de alguna manera. Definitivamente da una respuesta. Bien, tenemos el comentario de Lourdes que nos dice: buenas noches, doctora, bendiciones para todos. Buenas noches, Lourdes, bienvenida una vez más a nuestro espacio. Pérez Soto Tejedor nos dice: buenas noches a todos. Buenas noches, Pérez Soto, bienvenido y agradezco su participación. Bien, pues estamos nuevamente aquí en nuestro espacio en el que nos reunimos en el nombre de nuestro Padre Celestial. Hablarle desde nuestro corazón con la mayor sinceridad posible, con todo el deseo y la intención de llegar a Él, de obtener su gracia, como en algún momento les comenté, que es mi punto de vista, es la manera en la que yo percibo al Señor. En otros momentos o en varios momentos he insistido en las palabras que utilizamos para hablarle. Lo he comentado en varios momentos, en cómo le hablamos, en
la manera en la que le hablamos, qué palabras utilizamos. Y por supuesto, ustedes también me han escuchado hacer oraciones en este espacio. Cuando alguno de ustedes tiene alguna petición, hacemos la oración aquí mismo, uniéndonos todos en un solo corazón, en una sola intención, uniéndonos por alguien que nos necesita. Y yo he percibido que todo esto ha llegado a nuestro Padre Celestial. Efectivamente, hemos podido llegar ante el Señor con nuestras peticiones. Y que casi, de hecho, puedo decir, casi sin temor a equivocarme, que hemos sido atendidos, que hemos sido escuchados. Yo he mencionado que soy un testimonio de la existencia de Dios, del cómo Dios nos escucha y nos atiende. Yo lo he vivido, yo lo puedo decir de una manera abierta, de una manera clara. Yo he vivido la presencia del Señor en mi vida y en la vida de otras personas también. De hecho, la técnica de psicoterapia que yo he desarrollado y en la cual involucré el poder divino, en la cual involucré oraciones, peticiones al Señor, y he podido constatar totalmente la manera, el cómo el Señor se manifiesta en la vida de mis pacientes durante el tratamiento. He podido ver cómo mis pacientes viven una transformación inmediata e instantánea. Y muchos de estos casos han estado o han quedado referidos en los distintos videos que están en mi canal. Por supuesto que reservando la identidad de los pacientes. Algunos de estos casos, como lo menciono, han ocurrido muchos años atrás. Durante el ejercicio de mi profesión, durante el manejo de pacientes, pude recopilar todas estas experiencias que han sido en general muy importantes y tal vez las más importantes. Probablemente hay algún video que me está haciendo falta hacer para el canal. Sin embargo, si no me equivoco, aproximadamente hay 22 videos y cada uno de ellos tiene un contenido muy especial. En cada uno de ellos está narrada la experiencia de una persona, una experiencia totalmente de vida, y cómo esta persona obtuvo otra visión, otra óptica, de cómo esta persona prácticamente sanó su vida con la intervención de nuestro Creador. Y en estos videos ustedes pueden ver cómo el Señor nos mostró otra parte de la realidad que ya el paciente estaba viviendo, de la misma realidad. Simplemente mostró otra parte. Mostró una parte que el paciente no estaba tomando en cuenta, pero que ya estaba ahí. Y en general, en la mayoría de estos casos, esto fue lo que sucedió, y entonces el paciente podía tener otra óptica u otra visión de lo que estaba viviendo. Y de esta manera recuperar la tranquilidad, la paz, la felicidad. De esta manera también, en muchos casos, mis pacientes lograron perdonar a la persona o las personas que les habían hecho algún daño en algún momento de su vida. En fin, hay puntos muy importantes que fueron tocados en estos videos y hay un punto que no he tocado porque también es un tema bastante controversial, es un tema complejo
que es precisamente la relación afectiva con la madre. Es un tema que surge en prácticamente el 90% de los pacientes, el 90% de las personas que acuden a mi consultorio solicitando ayuda. En el 90% de los casos encontramos conflicto en la relación afectiva con la figura materna. La madre es una figura sumamente trascendental en nuestras vidas. La figura paterna también es trascendental, también tiene una implicación muy importante. Sin embargo, yo me inclino a pensar, a concluir que la figura materna tiene un poco más allá, tiene un poco más de implicación y de trascendencia en la vida de todos. Aunque, por supuesto, un 10% de pacientes no es el caso. En un 10% de pacientes, el padecimiento con el cual acuden al consultorio no está relacionado con su relación con su madre. Bueno, hice mención de este hecho, importante también. Muñeca nos dice: buenas noches, doctora, bendiciones, familia de Dios. Buenas noches, Muñeca, bienvenida, reciba bendiciones y gracias por acompañarnos. Así es. Entonces, como hemos mencionado también, nos hemos constituido, las personas que nos reunimos en este espacio, en el nombre de nuestro Señor, nos hemos constituido como una familia. Lo mencionábamos que lo habíamos leído en algunos textos que tan amablemente Pérez Soto nos comparte y nos apoya mucho, que ahí podíamos ver cómo el Señor nos da ese lugar, nos eleva a su familia. Como Él lo dijo, palabras más, palabras menos, que todo aquel que cree en Él prácticamente es su familia. Y entonces nosotros pues agradecemos al Señor la oportunidad que tenemos de formar parte de este grupo, de formar parte de una familia de Dios, que al unirnos en una intención, al unir nuestros corazones para llegar ante el Señor, para alcanzar la gracia de nuestro Creador, del Dios único, para poder hacer ante Él alguna petición, para poder ser escuchados. Definitivamente que es un privilegio, es un privilegio. Yo les agradezco que dediquen este tiempo para escucharme. Les agradezco sus comentarios, sus participaciones, por supuesto. Agradezco su amable audiencia. Agradezco que ustedes y yo hemos formado este grupo en el que, como mencionaba yo hace un momento, uniéndonos todos, le hablamos a nuestro Padre y aspiramos a su gracia. Yo puedo decir que soy, que estoy, que me siento ampliamente bendecida. Yo puedo decir también que conforme fui conociendo al Señor, conforme fui acercándome y conforme he ido tratando de cumplir con Él, sentí que Él me dijo: si tú cumples, yo cumplo.
Entonces, en la manera en la que yo he ido tratando de cumplir con Él en esa medida, he ido recibiendo bendiciones, he ido viviendo milagros. Yo lo llamo así, yo lo llamo milagros, porque de repente en mi vida hay situaciones cotidianas, situaciones que salen de mi control, situaciones definitivamente que yo no puedo controlar, que no puedo manejar. Entonces le pido al Señor que se manifieste. Le pido al Señor que sea su voluntad lo que tenga que suceder. Y puedo constatar cómo, efectivamente, todo se acomoda para bien. Y entonces, cuando me doy cuenta que todo se acomoda para bien, me doy cuenta que ha sido la intervención del Señor. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando yo no conocía al Señor, cuando yo no tomaba ese momento de tranquilidad para hablarle y pedirle su presencia, y yo actuaba a mi entender, yo actuaba en base a mis propias decisiones. Desafortunadamente, había muchas situaciones que se desarrollaban en conflicto, muchas situaciones que tenían un final de enojo, un final contradictorio. Y como les comento, conforme fui conociendo al Señor, acercándome y esforzándome por tratar de cumplir con Él, es como mi vida se fue transformando, es como todo fue cambiando a mi alrededor, y es como actualmente puedo decir que me siento ampliamente bendecida, definitivamente. Puedo decir que estoy ampliamente bendecida por nuestro Padre Celestial. Y quiero decirles que esto no es exclusivo de nadie. El Señor bendice ampliamente a cualquier persona que confíe en Él, a cualquier persona que se acerque a Él, que le hable desde su corazón, que sea sincero con el Señor, que le pida ayuda inclusive para conocerlo, ayuda para fortalecer su fe, su creencia en Él. Van a poder constatar cómo la bondad, la misericordia del Señor simplemente son infinitas. Tenemos un mensaje, ya lo habíamos checado, de muñeca. Muy bien. Muy bien, amigos, amigas, familia de Dios, como nos recuerda Muñeca, efectivamente, familia de Dios. Estamos pues una vez más en nuestro espacio compartiendo reflexiones, meditaciones, testimonios. Es para mí muy, muy grato poder compartir con ustedes todo esto como he comentado, todo este conocimiento que he ido adquiriendo. Y quiero volver a repetir que no es exclusivo de una sola persona o de alguien en especial. Todos somos especiales. Todos somos hijos del Señor. Todos hemos sido creados por Él. Y a todos los que estamos vivos nos está regalando vida. Nos está regalando salud. Todos los bienes vienen de Él. En una ocasión, viene a mi mente que en una ocasión, cuando yo acudía a misa, he comentado que
crecí en una familia católica. Entonces, en una ocasión escuché al sacerdote decir que no solamente debíamos agradecer a Dios las cosas buenas que nos ocurrían en nuestra vida y las cosas buenas que teníamos, que también tendríamos que agradecer a Dios las cosas malas, las tragedias, las situaciones desafortunadas que nos tocaba vivir, también tendríamos que agradecerlas de la misma manera. En ese momento estas palabras realmente las encontré un poco confusas. En ese momento no tuve claras las ideas. Sin embargo, pasó el tiempo. Pasó el tiempo, pasaron muchos años. Y en mi andar por la vida, en algún momento, me tocó conocer el pasaje de Job. Es un pasaje muy bonito. Es un ícono de la fe. Es un pasaje que yo utilizo mucho en mi vida diaria. Es un pasaje que yo utilizo muchísimo para hacer oración. Es un pasaje que yo recomiendo mucho a los pacientes, a las personas. Es un pasaje incluso que lo busqué en el texto bíblico y lo leí. Quiero decir, espero no equivocarme en que es un pasaje largo y lo encontré complejo de entender. Probablemente se debió a la versión que leí, no sé. Sin embargo, y al final de cuentas, del conocimiento que yo tenía inicialmente de este pasaje, sí lo amplié en mi entendimiento, lo amplié pero poco. Y al final casi me quedé con la misma esencia. La amplié poco, pero tal vez en algún punto importante. Bien, entonces estaba yo comentando que el pasaje de Job para mí es muy bonito. Job, como muchos sabemos, porque es un pasaje muy concurrido en las lecturas bíblicas, es prácticamente un ícono de fe. Yo creo que muchas de las personas que estamos aquí hemos escuchado el pasaje de Job. Y Muñeca nos dice, gracias, infinitas gracias por compartir tanta luz. Un abrazo desde la distancia. Gracias, Muñeca, le agradezco sus palabras. Entonces, les decía que, no sé si había yo comentado ya esto, pero el pasaje de Job para mí es milagroso, es un testimonio, es mucho. Les voy a compartir esta parte, creo que no lo había hecho. Familia de Dios, cuando yo tengo una petición muy grande al Señor, yo utilizo las palabras que Job utilizó. En este pasaje se narra cómo Job era un hombre de mucha fe, Entonces, en una ocasión, el demonio le dijo al Señor, claro, Job, por supuesto, ¿cómo no va a serte fiel y cómo no va a cumplir contigo y hace sus rituales y hace sus ofrendas? Sí, es un hombre lleno de vida, de salud, es un hombre muy rico. Le dijo el demonio a Dios, si él tuviera algo desafortunado, no sé, ya quiero ver que él siga siendo igual de fiel, igual de atento. Entonces dijo el Señor, está bien, puedes mandarle una prueba. Y entonces fue así como
Resulta que estaban los hijos de Job en una casa, la casa se cayó y murieron todos sus hijos ahí. Entonces van varios hombres y le dicen a Job: es preciso que vayas, es preciso que sepas que tu casa o la casa en la que estaban todos tus hijos reunidos, estaban todos, la casa se cayó y murieron todos tus hijos. Job respondió: el Señor me los dio, el Señor me los quita. Claro que le dolió. Ahora recuerdo que sí, que narra que Job se rasgó las vestiduras, lloró. Sin embargo, eso fue lo que él respondió. Ya luego, al día siguiente, al momento siguiente, vienen y le dicen: Job, resulta que estaban tus animales ahí siendo pastoreados en el campo, vinieron varios hombres y se los llevaron todos, no quedó nada, no quedó ni un solo animal. Job respondió: el Señor me los dio, el Señor me los quita. Y así siguió. Así siguió. Su esposa le insistía a Job que cómo era posible que él siguiera creyendo, siendo que estaba viviendo muchas calamidades. Y él decía que tenía fe en el Señor, en su Dios, y que confiaba. Su esposa decía que no podía creer, le decía a él que no podía creer cómo él seguía confiando. Ya luego su esposa enfermó y murió. Perdón, antes de esto, a Job le dio lepra. Por eso su esposa le decía que no puedo creer que con esta enfermedad y sigas creyendo. Y él contestaba que sí, que creía en el Señor su Dios. La esposa también enfermó y murió. Y el Señor había dado la instrucción de que Job podía recibir todas las pruebas, excepto que su vida fuera respetada. Y Job vivió muchas situaciones difíciles. Los amigos de Job, gente de ese tiempo muy posicionada económicamente, acudían a visitarlo porque les generaba mucha curiosidad, por así decirlo, con palabras actuales. Les generaba curiosidad el hecho de que Job se mantenía fiel. Y entonces iban a visitarlo. Iban a verlo, a ver en qué situación estaba, en qué situación se encontraba. Y Job siempre decía que se mantenía fiel a su Dios. Había personas que le decían: pero ¿cómo es posible que sigas teniendo fe en la situación en la que te encuentras? Lo has perdido todo. Y él respondía que seguía teniendo fe. En el texto bíblico hace la aclaración de cómo los amigos de Job lo visitaban, pero ninguno le ofrecía ayuda. Ninguno le ofrecía nada. Y fue así como Job se mantuvo fiel a su fe, se mantuvo fuerte, se mantuvo fiel a su Dios. Y fue así como el Señor dijo en un determinado momento que terminaba la prueba. Y el Señor recompensó ampliamente a Job y le devolvió todo lo que había perdido, pero aún mejor.
le devolvió mejores hijos, le devolvió mejores animales, le devolvió una mejor esposa, le devolvió una fortuna mayor. Job fue ampliamente recompensado. Había superado la prueba. Y entonces, este pasaje tan motivador, tan lleno de tanta esperanza y sobre todo de un testimonio. Entonces estaba comentando con toda la confianza, familia de Dios, que en ocasiones cuando yo me siento ante una situación difícil, yo le hablo así al Señor, utilizo esas palabras y le digo así, le digo al Señor, Señor, tú me diste esto o aquello o de lo que se trate, tú me lo diste y solo tú tienes el poder para quitármelo. Solo tú me lo quitas. Nada ni nadie en este plano terrenal tiene el poder sobre esto o sobre aquello o sobre la vida y la muerte. Solo tú. Y en toda la confianza, personas que me están escuchando, yo siento la respuesta del Señor de manera inmediata y lo siento molesto cuando me dice, yo no te estoy quitando esto o lo otro. No soy yo quien te lo quita. Te lo quitas tú porque haces esto o aquello. Y en este momento está viniendo a mi mente un ejemplo. Me voy a atrever, por supuesto, a comentarlo con ustedes. Ignacio Rueda Lugo nos dice, Job no tenía apegos. Claro. Muy bien, Ignacio, su aclaración y su observación es un ejemplo. Gracias, Ignacio, por su comentario. Es un ejemplo sumamente claro. Es un punto que yo no había determinado. Es precisamente eso, el soltar. Les he comentado cómo el Señor dice, suelta. Como dice, aquello que no te vas a poder llevar cuando te mueras, suéltalo y suéltalo desde ahorita. Es precisamente esto. El desapego a todo lo terrenal. Y les he dicho, todo es todo, absolutamente todo. Gracias, Ignacio, por su observación, muy oportuna y muy clara. Es un punto, yo creo que es un punto muy importante a tomar en cuenta y que también nos clarifica al momento en el que hablamos del apego. Yo he utilizado esto, se los comento, en toda la confianza. Lo he utilizado en muchos momentos, tratándose inclusive de cosas materiales. Y he podido observar la respuesta de nuestro Padre Celestial. Entonces estaba recordando un caso de una persona cercana a mí que hace ya varios años que ella enfrentó cáncer. Los médicos dijeron que era cáncer de estómago. Entonces, para esto ella fue una persona pues apegada a su médico, al tratamiento médico, a la esperanza que ofrece en un momento dado la ciencia. Entonces, yo en un momento hice una oración por ella y utilicé esas palabras. Yo le hablé a nuestro Padre Celestial. Yo le dije, Señor, tú tuviste a bien darle vida,
Tú tuviste a bien que ella viniera a este mundo, a esta vida. Tú tuviste a bien darle todos y cada uno de sus órganos. Y por supuesto, entre ellos, todo su sistema digestivo. Y el día de hoy, Señor, tú le quitas su estómago con este cáncer. La respuesta del Señor fue inmediata y molesto. Me dijo, yo no le estoy quitando nada. No soy yo quien le va a hacer una cirugía y le va a retirar la mitad del estómago. No soy yo. Y bueno, para mí en ese momento quedó claro. Entonces, y de repente resulta complejo entender la manera en la que Dios habla y qué es lo que nos está queriendo decir. Y al final de cuentas, y desde mi entender, nos está pidiendo de alguna manera también creer en Él, confiar en Él, ponernos en sus manos. Y, por supuesto, también nosotros, de parte nuestra, es pedir iluminación para entenderlo, para entender su mensaje, y pedir iluminación para saber qué tenemos que hacer, qué nos corresponde hacer. Y ahora estoy recordando que he compartido con ustedes cuando en algunos momentos le pido al Señor que me guíe y me ilumine y me muestre el camino a seguir. De tal manera que sea el Señor quien guíe nuestras decisiones, quien intervenga y ponga las cosas, a las personas, que nos lleven finalmente a la victoria, que nos lleven finalmente a la solución del conflicto, que nos lleve a superar la enfermedad o padecimiento con el que estemos cursando, que nos lleve a obtener la solución de la situación que estuviéramos en un momento dado viviendo. Okay. Bien. Muy bien, amigos, familia de Dios, yo espero estar siendo clara con el tema que estamos compartiendo esta tarde-noche. Sumamente bonito e interesante. Y como les comento, como me han escuchado mencionarlo hace un momento, cómo utilizo este pasaje, este ejemplo para poder llegar al Señor, para obtener una respuesta. Y definitivamente que el Señor se manifiesta, definitivamente que el Señor responde. Yo lo tengo sumamente claro. Cuando yo le digo al Señor, Señor, tú me diste esto o aquello, de lo que se trate. Y nada ni nadie tiene el poder sobre esta situación, sobre estas circunstancias, sobre lo que sea. Solo tú.
Solo tú me lo puedes quitar. Y como les comento, el Señor responde inmediatamente. Y yo he percibido al Señor diciendo, yo no quito absolutamente nada. Yo no quito, solo doy. Yo solo doy. No quito nada. Se lo quitan ustedes por hacer esto, por hacer lo otro, por actuar de determinada manera, sin darse cuenta. Pero no soy yo. Y de alguna manera siento que el Señor me muestra, me ilumina el camino a seguir. Siento que el Señor, en su bondad infinita, me revela el camino a seguir para la solución del padecimiento o de la enfermedad. Y en el caso que comenté hace un momento, siento que era cuestión de fe. Y es difícil, por supuesto. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente. Que en ocasiones es precisamente el punto que nos cuesta trabajo. Más aún si nos encontramos en medio de una situación complicada, en medio de una situación de enfermedad, en medio de una situación sumamente difícil para nosotros como seres humanos. Y definitivamente que para quienes somos creyentes, es en el Señor en quien encontramos fortaleza, es en Él en quien encontramos sabiduría, encontramos luz, es Él nuestro apoyo, es Él nuestra salvación, nuestra guía, que finalmente nos va a llevar a feliz puerto, finalmente nos va a llevar a una solución feliz, una solución en bienestar de todos. Entonces, familia de Dios, los invito a checar este pasaje sumamente bonito, sumamente bonito. Y como les he comentado en toda la confianza, es un pasaje en el cual yo he encontrado mucho apoyo, mucha fortaleza, guía y una manera de cómo hablarle al Señor en momentos sumamente difíciles para mí, en momentos en los que a veces ya no sé cómo hablarle a Dios. Y esta manera de hablarle realmente yo siento cómo el Señor responde inmediatamente, dándonos luz, iluminándonos al respecto de la situación que se trate. Ignacio Rueda Lugo nos dice sobre todo bienestar del alma. Claro, así es. Sobre todo bienestar del alma. Sobre todo paz, tranquilidad, que son bienes que prácticamente vienen de Dios, vienen de estar bien con el Señor. Y que tienen que ver con la manera en la que nos estamos desenvolviendo, la manera en la que nos estamos desarrollando, en fin.
de repente vienen a mi mente otros puntos y aspectos que hemos estado comentando en otros momentos de nuestro espacio. Bien, familia de Dios, agradezco su presencia esta noche, agradezco sus comentarios. Este es el live número 42. Gracias a ustedes, gracias al equipo que hemos formado, es como ha sido posible poder reunirnos los fines de semana, desde viernes, sábado y domingo. Podemos reunirnos en este espacio y de esta manera, precisamente para conocer un poco más de nuestro Padre Celestial, lo que Él es, lo que implica, lo que significa, la manera en la que podemos contar con Él en nuestras vidas, en tiempos actuales. Definitivamente que Él está con nosotros, definitivamente que nos escucha, definitivamente que, como Él dice, yo solo quiero dar, yo no quito nada. Efectivamente es así. Él solo nos quiere dar y no nos quita nada. Si nosotros en este momento estamos sintiendo carencia o falta de algo, es como dice el Señor, revisa de qué manera, sin querer, sin darte cuenta, tú mismo te lo estás quitando. Y de manera personal yo puedo decir que de repente nos resulta difícil, nos resulta complejo hacer este análisis. A mí, por supuesto que me sucede. Y yo me digo, bueno, ¿de qué manera me estoy equivocando? No me puedo dar cuenta. Resulta complejo. Y entonces dejo pasar unos días, le pido al Señor su iluminación en mi vida, en la situación que estoy viviendo, cualquiera que sea, que me está generando algún conflicto. Y viene la calma, viene la tranquilidad, viene una conciencia mayor de un plano más espiritual, menos terrenal. Es como nos comparte nuestro amigo Ignacio al decir bienestar, sobre todo bienestar del alma, sobre todo de un bienestar interior, espiritual. Y que nos hace sentir mejor, nos hace poder precisamente tocar un poco más el desapego, darnos cuenta que sin querer, sin darnos cuenta, estamos cayendo en el apego a lo terrenal, en preocuparme por situaciones terrenales, situaciones tal vez económicas, laborales, familiares, que son terrenales. Y entonces, hablándole al Señor y fortaleciéndonos en Él, sentimos como efectivamente viene este desapego, viene este soltar, viene este fortalecimiento de nuestra parte espiritual, del alma, del espíritu, que son entidades que componen nuestra esencia y que nosotros a veces no conocemos o que yo creo que comúnmente no conocemos en su totalidad, pero que están ahí, estos elementos están ahí, forman parte de nosotros y también tienen mayor comunicación o mayor contacto con Dios al ser partes
más espirituales. Y nuestra parte física, nuestra parte corporal, nuestra parte terrenal está con mayor distancia al respecto de Dios. Y por supuesto esta parte nuestra terrenal también como que nos jala al apego, nos jala a lo terrenal, nos jala a lo material. Y entonces nuestro trabajo consiste en tratar de mantenernos más en un plano más espiritual, en un plano más cercano a Dios y en mayor desapego de lo terrenal. Yo espero haber sido clara en esto último, en esta última explicación de cómo pues se relaciona de alguna manera todo esto que estamos comentando esta tarde-noche. Agradezco a todos su audiencia, su participación esta tarde-noche conmigo. Y muy bien. Veo que no están algunas personas que cotidianamente nos acompañan. Sin embargo, hay alguna persona que está y que otros momentos en otros espacios no había estado. Les doy la bienvenida y bueno, yo espero que encuentren útil la información que comparto en estos espacios. Y como he mencionado en otros momentos también que estamos viviendo una época de crisis que en general, yo siento que en general ha habido situaciones difíciles de conflicto, situaciones de crisis. Por lo general, sin embargo, se acentuó con el tema de la pandemia. Por supuesto, las situaciones críticas se acentuaron en prácticamente todo el mundo. Y puesto también lo que me llevó a abrir más espacios de reflexión y de meditación, con la idea de intentar ayudar, compartiendo lo que sé, lo que he llegado a conocer de nuestro Padre Celestial de manera directa, a través de la iluminación con la que Él me bendice. Y de cómo he contado en estos espacios de cómo inicié mi acercamiento al Señor, de cómo inicié a conocerlo, de cómo empecé a hablarle y de la manera en la que Él, siendo infinitamente bondadoso conmigo, me ha ido guiando, me ha ido iluminando, me ha ido mostrando, me ha ido diciendo el camino, la manera de llegar a Él y de mantenernos en su gracia, que es definitivamente en la medida en la que nosotros cumplimos con Él. Vuelvo a repetir, Él dice, si tú cumples, yo cumplo. Y créanme, yo lo he visto, esto lo he visto mucho y de verdad que el Señor cumple sus promesas, el Señor cumple su palabra. Es realmente grandioso estar en gracia del Señor. Es grandioso porque tú puedes empezar a ver en tu vida cómo el Señor mueve las situaciones, mueve a las personas para bendecirte, para darte lo que necesitas. Siempre todo en un desapego de parte nuestra. Entonces, este punto
lo estoy sintiendo complejo de explicar y por lo tanto, seguramente y por lo tanto complejo de entender. Como entonces, si por un lado yo quiero y necesito algo y al mismo tiempo me desapego. ¿Cómo está esto? ¿Me pueden ustedes decir? Con toda razón, ustedes me pueden preguntar, ¿cómo está esto? Recuerdo que cuando intento explicarlo también a amigas, a pacientes, y les advierto, es complejo de explicar y por supuesto muy complejo de entender. Pero vamos a intentarlo, les digo siempre, vamos a intentarlo. Entonces, volvemos al punto. Yo, vamos a decirlo así, yo estoy queriendo algo, necesitando algo. Entonces yo le hablo al Señor. Puedo empezar por agradecer, es importante, puedo empezar por agradecer lo que ya tengo, como dice Él. En una ocasión sentí que el Señor me dijo, primero, date cuenta de todo lo que ya te di y luego me pides más. Cuando percibí estas palabras me dije, es verdad, el Señor tiene razón. Entonces, en varias ocasiones, con algunos pacientes, inicio precisamente de esta manera. Le digo al paciente, vamos a hacer una lista de todo aquello que el Señor ya te ha dado, de todo lo que te da. Vamos a hacer una lista de todo aquello que tendrías que agradecer al Todopoderoso. Y entonces vamos clarificando. Y en mi caso me pude dar cuenta cómo realmente el Señor me daba mucho. Ya me estaba dando mucho. Y entonces eso me hace que lo nuevo que voy a pedir pierde cierta fuerza. Siento que ya es adicional, que ya no tiene la importancia que tenía antes de hacer el ejercicio, de darme cuenta de todo lo que el Señor ya me ha dado. Siento cómo pierde foco, pierde importancia, pierde fuerza. Entonces siento una paz, siento una tranquilidad de que tengo todo para mi vida terrenal, de que soy ampliamente bendecida por el Señor, porque tengo vida, tengo salud, tengo un hogar, tengo alimentos, tengo familia, tengo prácticamente todo. Y entonces, esto nuevo que estoy pidiendo, lo siento como algo extra. Y entonces me lleva esto a decirle al Señor, si es tu voluntad, Señor, que yo tenga esto, entonces lo dejo en tus manos. Que sea tu voluntad la que se manifieste. Que seas tú el que diga si esto es para mí o no, si esto es para mi bien o no. Pero con otra sensación, ya no la sensación inicial de querer mucho algo, sino ya es otra mi sensación, ya es de mayor tranquilidad, ya es de sentir que lo tengo todo, que no necesito nada más y que eso otro, si viene, es añadidura, es ganancia.
Y si no viene, así está bien. En esa otra actitud. Y créanme, realmente, familia de Dios, me es concedido. Me es concedido. Solo en una ocasión no ha sido exactamente lo que yo pedía, pero ha sido todavía mejor. Ha sido todavía mejor. Doy gracias a Dios en esta hora por todo lo que Él me da, todo lo que Él me ha dado. Doy gracias al Padre Celestial, al Dios único. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le doy gracias, le doy gloria. Y en este momento lo comparto con ustedes. El señor Ignacio Rueda Lugo nos dice, alguien dijo, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Creo fue Santo Tomás de Aquino. Complejas palabras, voy a volver a leerlas. Probablemente Santo Tomás de Aquino fue quien dijo, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Ya, empiezo a entender. Vuelvo a leer. Necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Así es. Efectivamente, tiene toda la razón. En estas palabras, en estas frases, podemos ver cómo, en este razonamiento, como nos dice, necesito poco. Y realmente, si nosotros lo reflexionamos, nos damos cuenta que necesitamos poco. Sin embargo, perdemos la dimensión y vamos cayendo en una dinámica de querer más, sintiendo, autoengañándonos de que lo necesitamos. Pero en realidad, cuando nosotros lo reflexionamos, nos damos cuenta que no lo necesitamos y que el excedente lo estamos acumulando. Entonces, cuando nosotros tomamos calma, tomamos nivel, cuando nosotros reflexionamos, nos damos cuenta que en realidad necesitamos poco. Y como dice aquí, y lo poco que necesito, lo necesito poco. O sea, de eso poco todavía es aún más poco. De eso poco que necesito, lo necesito poco. Sí, la reflexión es bonita. La reflexión es bonita y nos aclara mucho el panorama. Nos hace pensar que realmente tenemos mucho, mucho más de lo que necesitamos. Y en mi caso me doy cuenta que tendemos a acumular y tendemos o caemos en un cierto capricho, por así llamarlo, de querer más. Y entonces, pues, es una actitud no sana, es una actitud que no nos ayuda, que no contribuye a nuestra paz, a nuestra tranquilidad, todo lo contrario. Cuando queremos más, cuando deseamos más, caemos a veces en un sentido de competencia, a veces en un sentido de carencia, porque siento que quiero algo. Y si no lo puedo tener, me siento con la carencia siento que no lo tengo, siento que no lo puedo tener.
En fin, es complejo. Empieza la situación a complicarse. Pero si nosotros iniciamos el proceso inverso y nos ubicamos en, como nos plantea esta frase de que necesitamos poco, somos conscientes, entonces sentimos como todo este humo, por así decirlo, todas estas ideas se desvanecen y ponemos los pies sobre la tierra y nos damos cuenta que realmente necesitamos poco y que lo cierto es que tenemos más, mucho más de lo que necesitamos. Y definitivamente que sí nos cambia la óptica, nos cambia en cómo estamos viviendo. Muy útil y muy acertada la reflexión. Ignacio Rueda Lugo nos dice eso. Efectivamente, compartimos el punto de vista. Muy bien, amigos y amigas, agradezco una vez más su atención, su participación, sus comentarios. Y voy a hacer una oración para retirarnos ya a descansar. No sin antes invitarlos, el día de mañana estamos nuevamente aquí con nuestras reflexiones y compartiendo algún texto bíblico probablemente, compartiendo alguna experiencia, compartiendo alguna reflexión, en fin. Agradezco su tiempo, agradezco su audiencia, agradezco realmente que hayan estado esta tarde-noche conmigo en este espacio compartiendo un poco acerca del conocimiento de nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, único Creador y Dador, absolutamente de todo. Cuanto más claro nosotros tengamos esto y cuanto más lo conozcamos, más vamos a poder recibir de Él definitivamente. Vamos pues a hacer nuestra oración esta tarde-noche para despedirnos, para ir a descansar. Vamos a unirnos, vamos a hablarle a nuestro Señor con sinceridad, con nuestras palabras, de una manera humilde, de una manera sencilla, de una manera franca, de una manera simple, tal y como le hablaríamos a un amigo. Porque eso es Él para nosotros. Él es un amigo, alguien que nos acompaña, que nos escucha, que nos ayuda, que nos bendice ampliamente. Entonces vamos a hablarle todos juntos en una sola intención. Vamos a pedirle al Señor que voltee su mirada misericordiosa hacia nosotros y que tenga a bien nuestra presencia, nuestras palabras. Padre eterno, creador y dador de todo, humildemente, Señor, en esta hora, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo único, a quien enviaste al mundo para traernos tu palabra, para ser un ejemplo vivo de tu palabra, de tu existencia, para enseñarnos cómo nosotros tendríamos que vivir nuestra fe, cómo tendríamos que vivir tu palabra y cómo tendríamos que ser con nosotros mismos y con nuestros semejantes. En el nombre, pues, de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Padre misericordioso,
venimos ante ti todos unidos en un corazón, en una intención. Nos hemos reunido en tu nombre y ahora te hablamos, te bendecimos, te glorificamos y te agradecemos, Señor. Te agradecemos este día de vida que has tenido a bien regalarnos. Te agradecemos la salud con la que nos has estado bendiciendo todo este tiempo, principalmente desde que empezó la pandemia, desde que ha surgido esta enfermedad nueva para el hombre y que ha cobrado muchas vidas. Te agradecemos, Señor, que nos has bendecido con salud, que nos has bendecido con bienestar, que nos has bendecido con un hogar, con familia, con alimentos y con todo lo que necesitamos para nuestra vida terrenal, con todos los benefactores que necesitamos para nuestra vida terrenal. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor tan grande hacia nosotros, por la bondad, la misericordia tan grande que muestras hacia nosotros, porque muchas veces nosotros, sin querer, sin darnos cuenta, no actuamos de manera correcta, no nos mantenemos firmes en nuestra fe. Sin darnos cuenta, caemos al plano terrenal. Y aún así, tu bondad es tan grande que estás con nosotros. Aún así, permaneces con nosotros. Aún así nos ayudas. Aún así nos bendices y aún así nos levantas. Te damos gracias. Te pido, Señor, también que tengas paciencia con nosotros. Te damos gracias porque nos has permitido vivir esta semana que ha transcurrido, nos has permitido este día, nos has permitido estar aquí una vez más, hablando de ti, compartiendo un poco de ti. Te doy gracias, Señor, porque me has permitido una vez más hablar sobre ti, compartir algo que sé de ti, algo que me has dado a conocer acerca de ti. Te agradezco, Padre bondadoso y misericordioso, la oportunidad que me has brindado hoy para compartir una vez más acerca de ti. Y te agradezco la vida de todas y cada una de estas personas que han estado hoy aquí conmigo, escuchándome y escuchando de ti. Y te agradezco la vida de las personas que me escuchen en otro momento, que me escuchen más adelante. En tu nombre, Padre misericordioso, nos quedamos, en tu compañía nos quedamos, en tu compañía estamos en tu presencia. Esta noche nos encomendamos en tus manos para descansar. Y si tú nos permites, Padre misericordioso, el día de mañana estamos aquí nuevamente, hablando acerca de ti, compartiendo alguna idea, algún pensamiento, alguna experiencia, algún testimonio. Gracias, Señor, por tu infinita bondad y misericordia hacia todos y cada uno de nosotros. Gracias por el amor que nos has mostrado. Gracias por todos. Gracias por todo con lo que nos has bendecido. Gracias por la vida y por la salud. Y en tus manos nos encomendamos, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo a todas y cada una de estas personas. En tus manos bondadosas, en tus manos de amor,
En tus manos de bendición, en tus manos de salud y de vida, encomiendo a todas y cada una de estas personas y a sus familias, así como en tus manos bondadosas me encomiendo y a mi familia. Te damos gracias, Señor, porque hoy has estado con nosotros y sé que te quedas con nosotros y nosotros contigo. En tu nombre, Señor, que así sea. Amén. Gracias, pues, a todos y cada uno de ustedes por haberme acompañado una vez más. El Señor los bendice ampliamente. El Señor está con nosotros. Y, familia de Dios, nos retiramos a descansar. Y si el Señor nos permite, el día de mañana nuevamente estamos aquí para compartir acerca de nuestro Padre Celestial. Que tengan todos una bonita y bendecida noche. Hasta mañana.